Hay una voz dentro de ti, pequeña pero persistente, que te susurra que fuiste creado para algo más. Y esa voz, hermano, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón. Es Dios diciéndote: hijo mío, yo no te hice para que sobrevivas, te hice para que vivas. Y vivir de verdad, no es estar libre de problemas, es estar libre de la esclavitud interior que esos problemas producen cuando no sabemos cómo enfrentarlos con la fe. San Juan de la Cruz lo explicó magistralmente cuando escribió sobre la noche oscura del alma. No es que Dios se haya alejado de nosotros, es que nosotros hemos cerrado los ojos para no ver su luz. El sufrimiento prolongado es siempre una forma de ceguera espiritual. Permíteme ser brutalmente honesto contigo, como solo un sacerdote que te ama puede serlo. Gran parte de tu sufrimiento viene de que has puesto tu felicidad en cosas que nunca fueron diseñadas para dártela. Has puesto tu paz en tener el control de todo. Y la vida te ha demostrado una y otra vez que no controlas nada. Has puesto tu valor en la aprobación de los demás y vives en una montaña rusa emocional dependiendo de las opiniones ajenas. Has puesto tu seguridad en el dinero, en el trabajo, en las relaciones humanas. Y todas estas cosas, siendo buenas en sí mismas, son inestables por naturaleza. San Agustín dijo una verdad que tú y yo necesitamos tatuar en nuestro corazón. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mientras sigas buscando en las criaturas lo que solo el Creador puede darte, seguirás sufriendo. Es así de simple y así de difícil. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que vivimos en una cultura que nos ha vendido la mentira de que la felicidad es la ausencia de problemas, que vivir bien es tener una vida cómoda, predecible, sin sobresaltos. Y cuando la realidad nos golpea, como inevitablemente lo hace, nos sentimos estafados, víctimas, abandonados por Dios. Pero déjame decirte algo que he aprendido acompañando a personas en sus momentos más oscuros. Las almas más luminosas que he conocido, las personas más vivas, más llenas de amor y de paz, son precisamente aquellas que han atravesado los infiernos más profundos y han salido transformadas. Porque aprendieron algo que tú necesitas aprender hoy. Que Dios no nos promete librarnos de las tormentas, nos promete acompañarnos en ellas y transformarnos a través de ellas. Jesús nunca dijo: yo soy el camino fácil, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, hermano, pasa por el Calvario antes de llegar a la resurrección. Hoy vamos a hacer juntos un recorrido profundo, un viaje desde el sufrimiento hacia la vida verdadera. No te voy a dar frases motivacionales vacías ni recetas mágicas, porque eso sería una falta de respeto a tu inteligencia y a tu dolor. Lo que voy a compartir contigo son verdades eternas que han transformado millones de vidas a lo largo de 20 siglos, verdades que yo mismo he tenido que aprender en carne propia, a veces de rodillas, a veces llorando, pero siempre sostenido por la gracia de Dios. Te voy a hablar con la autoridad que me da no solo el sacerdocio, sino también el haber vivido, el haber sufrido, el haber caído y levantado. Y te prometo que si me acompañas hasta el final de esta reflexión, algo va a cambiar en ti. No porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple su propósito. Entonces respira hondo, abre tu corazón y caminemos juntos hacia la libertad que Cristo te tiene preparada. El primer paso para dejar de sufrir es entender que estás sufriendo. Y esto puede sonar obvio, pero te sorprendería saber cuántas personas viven en un sufrimiento tan normalizado que ya ni siquiera lo reconocen. Se han acostumbrado tanto a vivir en la queja, en la amargura, en la frustración, que eso se ha convertido en su estado natural. Es como el pez que no sabe que está mojado porque nunca ha estado fuera del agua. Veo esto constantemente en las personas que vienen a consultarme. Me hablan de su vida con un tono de resignación que me parte el alma, como si hubieran firmado un pacto secreto con la mediocridad y el sufrimiento. Me dicen cosas como: así es la vida, no se puede hacer nada, es lo que me tocó vivir. Y detrás de esas frases aparentemente humildes hay una desesperanza profunda que es totalmente contraria al Evangelio. Porque Jesús vino precisamente a romper esas cadenas, a decirnos que sí se puede vivir diferente, que sí hay esperanza, que sí hay salida. El sufrimiento crónico, ese que se ha instalado en tu vida como un inquilino permanente, tiene características muy específicas que necesitas reconocer. Primero, te roba el presente. Vives constantemente o en el pasado rumiando lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que pudo haber sido, o vives en el futuro aterrorizado por lo que podría pasar, por las catástrofes que imaginas. Mientras tanto, el único momento que realmente existe, este instante precioso que Dios te está regalando ahora mismo, se te escapa entre los dedos sin que lo vivas. Segundo, el sufrimiento te aísla.
te vas encerrando en ti mismo, en tu dolor, en tu mundo de quejas y lamentos, y poco a poco vas perdiendo la capacidad de conectar genuinamente con los demás. Tercero, te hace creer que eres especial en tu desgracia, que nadie ha sufrido como tú, que tu cruz es más pesada que la de los demás. Y esta actitud, aunque parezca mentira, te da una identidad perversa. Te conviertes en el que sufre y sin darte cuenta empiezas a aferrarte a ese sufrimiento porque ya no sabes quién serías sin él. Te voy a contar algo que vi hace apenas unos meses y que me impactó profundamente. Vino a verme una mujer de unos 50 años, llamémosla María, que había perdido a su hijo en un accidente hacía ya 10 años. 10 años, hermano. Y esta mujer seguía vistiendo de negro, seguía manteniendo la habitación de su hijo exactamente como la dejó el día que murió, seguía hablando de él en presente como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta. Su esposo la había dejado porque ya no podía más con esa situación. Sus otros 2 hijos prácticamente habían huido de la casa para no vivir en ese mausoleo de dolor. Y cuando hablé con ella con toda la caridad, pero también con toda la firmeza de la que fui capaz, le dije: María, tu hijo está en el cielo, está en paz, está con Dios. El único que está sufriendo aquí eres tú, y lo que es peor, estás arrastrando al sufrimiento a todos los que te aman. Tu hijo no querría esto para ti, Dios no quiere esto para ti. Es tiempo de honrar su memoria viviendo, no muriendo en vida. Fue duro, lo sé, pero a veces el amor verdadero tiene que ser duro. Ahora bien, y esto es crucial que lo entiendas, reconocer tu sufrimiento no es lo mismo que regodearte en él. No te estoy invitando a una sesión de autocompasión donde te conviertes en víctima profesional de tus circunstancias. Todo lo contrario, te estoy invitando a mirarlo de frente, con honestidad brutal, para poder superarlo. Es como cuando tienes una herida infectada, no se cura tapándola con una venda bonita y haciendo como que no existe, se cura limpiándola aunque duela, sacando toda la infección y dejando que cicatrice adecuadamente. Lo mismo pasa con el sufrimiento emocional y espiritual. Tienes que tener el coraje de mirarlo, de nombrarlo, de decir: sí, estoy sufriendo y este sufrimiento se manifiesta en mi vida de estas maneras específicas. Solo entonces puedes empezar el proceso de sanación. Y te aseguro que Dios está esperando precisamente ese momento de honestidad radical para comenzar su obra maestra en tu vida. Déjame explicarte algo que descubrí en mi propio camino espiritual. El sufrimiento inútil, ese que te destroza sin producir ningún fruto, viene siempre de alguna forma de orgullo. Sé que esto suena fuerte, pero quédate conmigo. Sufrimos cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, cuando las cosas no salen como nosotros creíamos que debían salir, cuando las personas no se comportan como nosotros pensamos que deberían comportarse. ¿Y qué hay detrás de todo eso? La soberbia de creer que nosotros sabemos mejor que Dios cómo deberían ser las cosas. Es creer que nuestra visión limitada, estrecha, condicionada por nuestros miedos y deseos, es más confiable que la visión omnisciente del Creador del universo. Santa Teresa de Ávila tenía razón cuando decía que la humildad es caminar en la verdad, y la verdad es que tú no tienes el control, nunca lo has tenido y nunca lo tendrás. Y eso, hermano mío, no es una mala noticia, es la mejor noticia que podrías recibir hoy. El día que entiendas que no tienes que controlarlo todo, que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que arreglarlo todo, ese día empezarás a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque finalmente te rendirás ante una verdad liberadora. Hay alguien mucho más sabio, mucho más poderoso, infinitamente más amoroso que está a cargo del universo. Y ese alguien te ama con un amor que ni siquiera puedes comprender. Dios no es un titiritero cruel que juega con tu vida, es un padre que permite ciertas experiencias en tu vida porque sabe que son necesarias para tu crecimiento, para tu maduración espiritual, para llevarte a donde Él te quiere llevar. Y aquí viene algo que necesito que grabes en tu corazón. Dios nunca, escúchame bien, nunca desperdicia tu dolor. Si se lo entregas, si confías en Él, incluso cuando no entiendes, Él transformará ese dolor en algo hermoso, en algo que te acercará más a Él y te hará más capaz de amar y de servir a otros. Ahora permíteme llevarte un paso más profundo en esta reflexión, porque necesitamos entender de dónde viene realmente el sufrimiento. No hablo del dolor físico o de las circunstancias difíciles. Hablo del tormento interior que multiplica ese dolor por 1000. Y la respuesta es tan simple como revolucionaria. El sufrimiento nace de la resistencia.
Es esa voz interior que constantemente dice, no debería ser así, esto no es justo, ¿por qué a mí no puedo aceptar esto? Es la lucha constante contra lo que es la negación de la realidad presente. Los budistas descubrieron esto hace siglos, pero nosotros los cristianos tenemos una versión aún más profunda y liberadora. Se llama abandono en la providencia divina. Se llama confiar que Dios sabe lo que hace incluso cuando nosotros no lo entendemos. Se llama decir como María, hágase en mí según tu palabra. Aunque esa palabra no tenga sentido para nuestra mente limitada, te voy a ser tremendamente sincero. Yo luché contra esto durante años. Era un joven sacerdote lleno de planes, de ideas brillantes sobre cómo debería desarrollarse mi ministerio, sobre dónde debería estar destinado, sobre qué tipo de trabajo pastoral era digno de mis talentos. Qué ridículo suena ahora, pero entonces lo vivía con una intensidad dramática. Y Dios, en su infinita sabiduría y su infinito sentido del humor, me mandó a una parroquia pequeña, olvidada, en un pueblo donde no pasaba nada interesante según mis criterios superficiales. Yo sufrí, hermano, sufrí como un condenado, me sentía desperdiciado, infrautilizado, olvidado, hasta que un día, después de meses de quejarme y lamentarme, tuve una experiencia profunda de oración donde sentí que Dios me decía con toda claridad, Ángel, yo no te necesito para mis planes, tú me necesitas a mí para tu santificación. Y este lugar aparentemente insignificante es exactamente donde necesitas estar para que yo pueda romper tu orgullo y enseñarte a amar de verdad. Fue como un balde de agua fría, pero también fue el inicio de mi verdadera madurez espiritual. En esa parroquia pequeña aprendí más sobre el amor, sobre el servicio, sobre la presencia de Dios en lo ordinario que en todos mis años de estudios teológicos. Aprendí a escuchar de verdad a las personas, a valorar la santidad escondida de las vidas sencillas, a ver a Cristo en el rostro arrugado de ancianas que rezaban el rosario cada día, en la fidelidad de campesinos que trabajaban la tierra con las manos callosas pero el corazón limpio. Aprendí que Dios no necesita nuestros grandes planes y nuestras brillantes ideas, necesita nuestro sí incondicional, nuestra disponibilidad total, nuestro corazón abierto. Y cuando finalmente dejé de resistirme, cuando finalmente me abandoné a su voluntad en vez de luchar por la mía, el sufrimiento se transformó en paz. No cambió mi circunstancia, cambió mi corazón. Y eso lo cambió todo. Mira, hay una diferencia abismal entre resignación y abandono confiado. La resignación es pasiva, amarga, derrotista, no puedo hacer nada, así que me aguanto. El abandono confiado es activo, esperanzado, lleno de fe. No entiendo lo que está pasando, pero confío en que Dios está obrando para mi bien, así que colaboro con alegría. La resignación te hace víctima, el abandono te hace colaborador de Dios. La resignación te roba la dignidad, el abandono te la devuelve multiplicada. Y esto es absolutamente crucial que lo entiendas. Dios quiere colaboradores, no esclavos. Quiere que digas sí desde la libertad, desde el amor, no desde el miedo, la impotencia. Por eso te dio libre albedrío, por eso respeta tanto tu libertad que hasta permite que te alejes de Él si así lo decides. Pero cuando libremente eliges confiar, cuando voluntariamente te abandonas en sus brazos, entonces sucede el milagro. Tu vida se transforma aunque tu circunstancia siga siendo la misma. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que el abandono en Dios no es un salto al vacío, es un salto en los brazos del Padre. No es una rendición ciega. Es una confianza fundamentada en la historia de salvación, en las promesas cumplidas, en la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Mira tu propia vida con honestidad. ¿Cuántas veces has pensado que algo era el fin del mundo y después resultó ser el inicio de algo mejor? ¿Cuántas veces has visto en retrospectiva que lo que parecía una tragedia era en realidad una bendición disfrazada? Yo podría contarte cientos de historias de personas que perdieron el trabajo, que pensaban que era su vida entera y después encontraron su verdadera vocación. De personas que atravesaron enfermedades terribles y descubrieron una profundidad espiritual que nunca habían conocido. De personas que sufrieron traiciones dolorosas y terminaron construyendo relaciones mucho más auténticas y satisfactorias. Dios escribe derecho con renglones torcidos, dice el refrán, y es absolutamente cierto. Pero necesitas la perspectiva de la fe para ver esa escritura. Entonces te pregunto directamente, mirándote a los ojos del alma, ¿estás listo para dejar de pelear contra Dios? ¿Estás listo para bajar las armas de tu resistencia y decirle confío en ti?
Porque mientras sigas empeñado en que tu voluntad prevalezca, mientras sigas aferrado a tus planes y tus expectativas como si fueran verdades absolutas, seguirás sufriendo. Seguirás chocando contra la realidad como un barco que navega contra la corriente quemando combustible sin avanzar. Pero si hoy decides soltar, si decides confiar, si decides aceptar que tal vez, solo tal vez, Dios sabe mejor que tú lo que necesitas, entonces empezarás a fluir con la corriente de su gracia. Y descubrirás que esa corriente no te lleva a la destrucción, te lleva exactamente a donde necesitas estar para ser quien Él te creó para ser. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas no se atreven a reconocer, pero que está en la raíz de mucho sufrimiento: el apego. No el amor que es entrega, sino el apego que es posesión. Nos aferramos a personas, a cosas, a situaciones, a ideas sobre cómo debería ser nuestra vida, y ese aferramiento nos causa un dolor inmenso. Porque todo en este mundo es temporal, todo fluye, todo cambia, y cuando intentamos detener ese flujo natural de la vida nos quebramos. Es como intentar agarrar el agua con las manos. Mientras más fuerte aprietas, más se escapa entre tus dedos. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges se aferraba al otro con un amor posesivo que ahogaba en vez de liberar. He visto padres que sufrían horriblemente porque no podían aceptar que sus hijos crecieran y tomaran sus propias decisiones. He visto personas que se aferraban a trabajos que ya no les servían, amistades que ya no eran saludables, a versiones de sí mismos que ya no existían, y todo ese aferramiento producía un sufrimiento tremendo. Jesús fue muy claro en esto: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Esta es una de las paradojas más profundas del Evangelio y una de las más incomprendidas. No está hablando de martirio literal, aunque eso también, está hablando de una actitud fundamental ante la vida, la del desapego. Es decir, ama profundamente, comprométete totalmente, entrega tu corazón, pero no te aferres. No conviertas a ninguna persona, ninguna posesión, ninguna situación en tu Dios. Porque cuando haces eso, cuando pones tu felicidad total en manos de algo o alguien que no es Dios, te condenas a sufrir. No porque eso sea malo en sí mismo, sino porque le estás pidiendo a lo finito que te dé lo infinito, y eso es imposible. Solo Dios puede llenar ese vacío que sientes en el centro de tu ser. Todo lo demás, por hermoso que sea, es provisional. Es un anticipo, un reflejo, pero nunca el original. Déjame darte un ejemplo concreto que he visto 1000 veces. Viene a verme una madre destrozada porque su hijo de 25 años decidió irse a vivir a otra ciudad. Y me dice entre lágrimas: Padre, siento que me arrancaron el corazón, mi vida no tiene sentido sin él cerca. Y yo entiendo su dolor, lo respeto, pero también necesito decirle una verdad difícil. Hermana, tu hijo no es tu propiedad. Es un regalo de Dios que te fue confiado temporalmente para que lo prepararas para su propia vida. Si tu felicidad depende de tenerlo físicamente cerca, no lo amas, lo posees. Y eso no es sano ni para ti ni para él. El amor verdadero siempre libera, siempre busca el bien del otro, incluso cuando ese bien implica separación física. El apego, en cambio, ata, ahoga, controla y produce sufrimiento en todos los involucrados. Lo mismo pasa con las cosas materiales. No estoy diciendo que vivas en la pobreza absoluta o que no puedas disfrutar de las bendiciones materiales que Dios te da. Estoy diciendo que no pongas tu corazón en ellas. Que no dejes que tu identidad, tu valor, tu paz dependan de lo que tienes o dejas de tener. Porque he visto personas ricas vivir en una miseria espiritual absoluta, atormentadas por el miedo de perder lo que tienen, incapaces de disfrutar de nada porque están constantemente preocupadas por proteger su patrimonio. Y he visto personas con muy poco vivir con una alegría y una libertad que eran verdaderamente contagiosas porque su tesoro estaba en el cielo, no en un banco. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces pregúntate honestamente: ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es aquello sin lo cual crees que no podrías vivir? Porque eso que acabas de identificar es probablemente tu ídolo, y ese ídolo te está robando la paz. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es falta de amor. Es exactamente lo contrario. Es la capacidad de amar tan profundamente, tan puramente, que no necesitas poseer para ser feliz. Es amar como Dios ama, con total libertad, sin condiciones, sin expectativas egoístas. Es poder decir: te amo y te suelto, te bendigo y te dejo ir, celebro quien eres, sin intentar convertirte en quien yo necesito que seas para mi conveniencia. Este tipo de amor, hermano mío, es extraordinariamente difícil porque va contra todos nuestros instintos de supervivencia, contra todo lo que el mundo nos enseña sobre proteger nuestros intereses.
Pero es el único amor que no produce sufrimiento, porque no depende de factores externos que están fuera de nuestro control. Depende únicamente de una decisión interior. Elegir el bien del otro por encima de mi necesidad. Y aquí viene algo que va a sonar paradójico, pero que es profundamente cierto. Cuando practicas el desapego, cuando sueltas, cuando dejas de aferrarte, las relaciones mejoran, las situaciones se resuelven, la paz llega. No siempre de la manera que esperabas, no siempre con el resultado que querías, pero siempre con una sensación de ligereza, de libertad interior que es infinitamente más valiosa que tener todo bajo control. Es como cuando tienes un pájaro en tu mano. Si lo aprietas mucho, lo matas. Si abres la mano completamente, puede volar lejos, pero si mantienes la mano abierta y él decide quedarse, entonces tienes algo verdaderamente hermoso, una relación basada en la libertad mutua, no en la necesidad o el control. Eso es lo que Dios quiere para todas tus relaciones. Eso es lo que te traerá verdadera vida en vez de sufrimiento. Pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo pasas del apego al desapego? Primero reconociendo tus apegos. Haz el ejercicio honesto de preguntarte, ¿qué es aquello que si perdiera hoy me sentiría devastado? ¿De qué o de quién dependo emocionalmente para mi felicidad? Identifícalo sin juzgarte, simplemente observa. Segundo, lleva esos apegos a la oración, preséntaselos a Dios con honestidad brutal. Señor, te confieso que estoy aferrado a esto, que tengo miedo de soltarlo, que no sé cómo vivir sin esto. Ayúdame. Y tercero, practica pequeños actos de desapego en tu vida diaria. Regala algo que te gusta mucho. Permite que alguien tome una decisión sin intentar controlarla. Acepta un cambio de planes sin quejarte. Son pequeños ejercicios de soltar que van entrenando tu corazón para la libertad. Es como hacer ejercicio. Al principio duele, cuesta, pero con el tiempo te fortaleces y lo que antes era imposible se vuelve natural. Quiero compartir algo que te va a sorprender, pero que he verificado una y otra vez en mi ministerio. Gran parte del sufrimiento que experimentamos viene no de lo que nos pasa, sino de la historia que nos contamos sobre lo que nos pasa. Somos narradores compulsivos, siempre interpretando, siempre dándole significado a las experiencias, y la mayoría de las veces esas interpretaciones son completamente erróneas y tremendamente dañinas. Alguien no te devuelve una llamada y tú interpretas que ya no le importas, que te rechaza, que hiciste algo mal, y basado en esa interpretación sufres, te angustias, quizás hasta te enojas. Pero la realidad podría ser mil cosas diferentes. Estaba ocupado, se le olvidó, su teléfono se quedó sin batería, tiene sus propios problemas. Nada que ver con tu historia catastrófica. Y sin embargo, tú ya sufriste, ya te hiciste daño, ya envenenaste tu paz con una ficción que creaste en tu mente. San Pablo nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación del entendimiento es precisamente aprender a cuestionar las historias que nos contamos, a no tragarnos automáticamente cada pensamiento que cruza por nuestra mente como si fuera verdad absoluta. La mayoría de las personas viven esclavizadas por sus pensamientos, arrastradas de un estado emocional a otro por la narrativa constante que corre en su cabeza. Y esa narrativa, hermano, está llena de mentiras. Mentiras sobre ti mismo, no. Soy suficiente, siempre fracaso, nadie me ama de verdad. Mentiras sobre los demás. Todos me juzgan, nadie entiende mi dolor. El mundo está contra mí. Mentiras sobre Dios, me ha abandonado, me está castigando, no le importo. Todas estas mentiras producen sufrimiento real, aunque no tengan ni un ápice de verdad. Yo tuve que aprender esto de la manera más dura. Hubo un tiempo en mi sacerdocio donde caí en una depresión profunda. Todo me parecía sin sentido, mi ministerio me parecía inútil, mi vida un desperdicio. Y la narrativa en mi cabeza era brutal. No sirves para esto, Ángel, eres un fraude. La gente vendría igual a misa sin ti, no estás haciendo ninguna diferencia, Dios se equivocó contigo. Era una tortura constante, un sufrimiento que me consumía las 24 horas del día, hasta que un hermano sacerdote más sabio y experimentado me confrontó, me dijo, Ángel, todo lo que me estás diciendo son pensamientos, no hechos, son interpretaciones basadas en un estado emocional depresivo, no en la realidad objetiva. Necesitas aprender a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, sin creer que todo lo que piensas es verdad. Y me enseñó algo que cambió mi vida, la diferencia entre pensar y estar pensando. Cuando estás pensando, estás identificado con el pensamiento, ¿crees que tú eres ese pensamiento? ¿Te lo crees completamente? Cuando simplemente observas que estás pensando, creas un espacio entre tú y el pensamiento, y en ese espacio está tu libertad.
Es la diferencia entre soy un fracaso y estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Parece un detalle pequeño, pero es la diferencia entre la esclavitud y la libertad, entre el sufrimiento y la paz. Porque cuando aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, puedes cuestionarlos, puedes preguntarte, ¿es esto realmente cierto? ¿Tengo evidencia de esto o es solo una interpretación? ¿Este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? Y descubres que la mayoría de los pensamientos que te causan sufrimiento no resisten el menor escrutinio. Son simplemente ficciones que tu mente crea y a las que tú das poder creyéndolas. Los padres del desierto, esos monjes extraordinarios de los primeros siglos del cristianismo, hablaban mucho sobre el discernimiento de espíritus, sobre aprender a distinguir qué pensamientos vienen de Dios, cuáles vienen de nuestro ego herido y cuáles vienen del enemigo, y desarrollaron una sabiduría profunda sobre cómo tratar con los pensamientos que nos atormentan. Decían, cuando venga un pensamiento malo, no dialogues con él, no le des importancia, simplemente voltéate hacia Cristo. Es como cuando llaman a tu puerta vendedores insistentes. Si te pones a discutir con ellos, te quedarás ahí toda la tarde. Pero si simplemente dices no me interesa y cierras la puerta, se acabó el problema. Lo mismo con los pensamientos que causan sufrimiento. No les des tu atención, no los analices hasta el cansancio, no construyas teorías elaboradas sobre ellos. Simplemente reconócelos por lo que son, mentiras del enemigo o ficciones de tu ego, y voltéate hacia la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios sobre ti? Que eres su Hijo amado, creado a su imagen y semejanza, rescatado por la sangre preciosa de Cristo, habitado por el Espíritu Santo, destinado a la gloria eterna. Esa es tu verdadera identidad, todo lo demás es ruido. Cuando un pensamiento te dice no eres suficiente, la verdad de Dios dice eres suficiente porque yo te hice y yo no cometo errores. Cuando un pensamiento te dice estás solo, la verdad de Dios dice nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando un pensamiento te dice tu vida no tiene sentido, la verdad de Dios dice te he llamado por tu nombre, eres mío, tienes un propósito único que solo tú puedes cumplir. Entonces, la renovación del entendimiento que San Pablo menciona es esto: reemplazar sistemáticamente las mentiras con la verdad, entrenar tu mente para que su diálogo interno esté basado en la palabra de Dios, no en tus miedos o en las voces del mundo. Déjame darte una práctica concreta que ha ayudado a muchísimas personas. Cuando te des cuenta de que estás sufriendo por algo, detente y pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre esta situación? Escríbela si es necesario, sácala de tu cabeza y ponla en papel, y luego pregúntate, ¿es esto absolutamente cierto? ¿Tengo evidencia irrefutable? ¿Hay otras maneras de interpretar esta situación? ¿Qué diría Jesús sobre esto? Y finalmente, ¿esta historia me acerca a la vida que Dios quiere para mí o me mantiene en el sufrimiento? Te garantizo que en el 90% de los casos, cuando hagas este ejercicio con honestidad, descubrirás que tu sufrimiento está basado en interpretaciones erróneas, en suposiciones infundadas, en miedos proyectados hacia el futuro que probablemente nunca se materializarán. Y ese descubrimiento en sí mismo te liberará. No cambiará tu circunstancia externa, pero transformará completamente cómo la vives interiormente. Ahora vamos a tocar un punto que es absolutamente crucial y que muchas veces se pasa por alto en las enseñanzas espirituales: el perdón. No solo como un acto noble y virtuoso, aunque lo es, sino como una necesidad absoluta si quieres dejar de sufrir. Porque déjame decirte algo que he visto confirmado 1000 veces. No perdonar es como tomar veneno esperando que el otro se muera. El resentimiento, el rencor, la amargura son formas de autodestrucción, no de justicia. Cuando te aferras al dolor que alguien te causó, cuando revisitas constantemente la ofensa, cuando alimentas tu enojo con el recuerdo de lo que te hicieron, el único que sufre eres tú. La persona que te hirió probablemente está viviendo su vida, quizás ni siquiera piensa en ti, pero tú sigues sangrando por una herida que te niegas a cerrar. ¿Y sabes por qué te niegas a cerrarla? Porque en algún nivel retorcido ese dolor te da identidad, te hace sentir que tienes derecho a estar enojado, que tu sufrimiento te da una especie de superioridad moral. He conocido personas que han construido toda su identidad alrededor de una injusticia que sufrieron hace décadas. Se presentan como el hijo del padre alcohólico, la esposa del marido infiel, la víctima del abuso. Y sí, estas cosas son terribles, reales, dolorosas. No estoy minimizando para nada el daño que te hicieron. Pero aquí está la verdad difícil que necesitas escuchar. Mientras sigas definiéndote por lo que te hicieron, seguirás siendo prisionero de esa experiencia. Seguirás dándole a esa persona o a esa situación poder sobre tu vida presente. El perdón no es decir lo que hiciste estuvo bien.
No es negar el dolor, no es reconciliarte con quien te hirió si esa persona sigue siendo peligrosa. El perdón es soltar, es dejar de cargar ese peso, es decir, lo que me hiciste fue terrible, pero yo elijo no permitir que eso defina el resto de mi vida. Jesús fue absolutamente radical en esto. Dijo que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, sin límite, siempre. Y lo dijo porque él sabía algo que nosotros tardamos toda una vida en entender, que el perdón no es principalmente para el beneficio del otro, es para tu propio beneficio, es para liberarte de la prisión del rencor. Y en la cruz, mientras lo estaban torturando, mientras lo estaban matando injustamente, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿cómo puedes tú justificar el no perdonar lo que te hicieron a ti? Sé que es difícil, créeme que lo sé. He acompañado a víctimas de abuso, de violencia, de traiciones devastadoras, y no hay nada en mí que minimice ese dolor. Pero también he visto el poder transformador del perdón. He visto cómo personas que eligieron perdonar lo imperdonable encontraron una libertad y una paz que ni ellas mismas pensaban que era posible. El perdón es un proceso, no un evento único. No es que un día te levantas y dices: ya perdoné y todo está arreglado. Es una decisión que tienes que renovar cada vez que el recuerdo vuelve, cada vez que el dolor resurge. Es elegir una y otra vez soltar, no alimentar el rencor, no recrear la ofensa en tu mente. Y aquí es donde entra la gracia de Dios. Porque el perdón verdadero, el profundo, el sanador, es imposible para el ser humano por sus propias fuerzas. Necesitas la gracia. Necesitas pedirle a Dios: Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Necesito que tú me des la capacidad de hacerlo. Y te garantizo que si oras esa oración con sinceridad, Dios responderá. No necesariamente quitará el dolor de inmediato, pero te dará la fuerza para empezar el proceso de perdón, para dar un paso a la vez en dirección a la libertad. Hay algo más que necesito decirte sobre el perdón. A veces la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Cargas con culpas del pasado, con errores que cometiste, con decisiones equivocadas y te flagelas constantemente con ellas. Si tan solo hubiera, ¿cómo pude ser tan tonto? No merezco ser feliz después de lo que hice. Y esta autoflagelación es una forma particularmente insidiosa de orgullo, porque estás diciendo en el fondo que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Estás diciendo que Cristo murió por todos excepto por ti, que su sacrificio fue suficiente para el resto de la humanidad, pero no para tu caso particular. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Él ha borrado tu pecado, ¿por qué insistes en recordarlo constantemente? Veo esto todo el tiempo en el confesionario. Personas que vienen a confesar los mismos pecados una y otra vez, no porque sigan cometiéndolos, sino porque no pueden perdonarse a sí mismos. Y tengo que decirles con todo el amor, pero también con toda la firmeza: hermano, hermana, Dios ya te perdonó. El problema es que tú no aceptas su perdón. Estás rechazando el regalo más precioso que Él te ofrece por una falsa humildad que en realidad es orgullo disfrazado. Acepta su misericordia, perdónate a ti mismo y permite que tu vida sea un testimonio de la gracia transformadora de Dios en vez de un monumento a tu culpa. San Pablo, que fue perseguidor de cristianos antes de su conversión, no pasó el resto de su vida revolcándose en la culpa. Al contrario, dijo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Esa debe ser tu actitud también. El perdón, tanto hacia otros como hacia ti mismo, es la puerta que abre el paso del sufrimiento a la vida. Es como limpiar las ventanas de tu alma que estaban tan empañadas por el rencor y la culpa que no dejaban pasar la luz. Cuando perdonas, cuando sueltas, cuando dejas ir, de repente puedes ver con claridad otra vez. Puedes sentir la brisa del Espíritu Santo que siempre estuvo ahí, pero que tú no podías percibir por estar encerrado en tu prisión de amargura. Y descubres que del otro lado del perdón no está la debilidad que temías. Está la verdadera fuerza. La fuerza de quien ya no es esclavo de su pasado, de quien puede mirar hacia adelante con esperanza, de quien ha experimentado en carne propia la misericordia infinita de Dios y ahora puede extenderla a otros. Ahora necesito hablarte de algo que muchas veces es la raíz oculta de todo sufrimiento: el miedo. No el miedo sano que te protege de peligros reales, sino el miedo irracional, paralizante, que te impide vivir plenamente. El miedo al fracaso que te paraliza y no te deja intentar nada nuevo. El miedo al rechazo que te hace esconder tu verdadero yo detrás de máscaras y actuaciones.
El miedo al futuro que te roba el presente con preocupaciones por cosas que probablemente nunca sucederán. El miedo a la muerte que te impide vivir porque estás constantemente pensando en el final. Y sobre todo, el miedo más profundo de todos, aunque pocas personas lo reconozcan, el miedo a ser insignificante, a que tu vida no importe, a que cuando mueras nadie te recuerde y sea como si nunca hubieras existido. La Biblia nos dice 365 veces no temas, una por cada día del año. Dios sabe que el miedo es la emoción que más nos paraliza, la que más nos aleja de Él, la que más sufrimiento causa. Y mira, yo entiendo el miedo. Yo también he tenido miedo, sigo teniendo miedo a veces. Miedo de fallar en mi ministerio, miedo de no estar a la altura de lo que Dios espera de mí, miedo de envejecer y perder facultades. Pero he aprendido algo crucial. El miedo no se vence negándolo o reprimiéndolo, se vence enfrentándolo con la verdad. ¿Y cuál es la verdad que vence todo miedo? Que Dios te ama con un amor infinito, que nada puede separarte de ese amor, que tu vida tiene un significado eterno porque eres hijo de Dios y que aunque pases por el valle de sombra de muerte, Él está contigo. El problema es que vivimos en una cultura del miedo. Los medios de comunicación nos bombardean constantemente con mensajes de peligro. La economía va a colapsar. Hay nuevas enfermedades, el crimen aumenta, el mundo se acaba. Y no digo que no haya problemas reales en el mundo, los hay. Pero la intensidad y la constancia con la que se nos presenta el miedo como la respuesta apropiada a todo es enfermiza y contraria al Evangelio. Jesús caminó por este mundo en tiempos mucho más peligrosos que los nuestros. Ocupación militar romana, sin seguridad social, sin medicina moderna, con una expectativa de vida de tal vez 40 años. Y sin embargo su mensaje constante era de paz, de confianza, de no temer. ¿Por qué? Porque él sabía algo que nosotros olvidamos constantemente, que esta vida no es todo lo que hay una realidad más profunda, más real, más permanente que todo lo que podemos ver o tocar. Déjame contarte de una experiencia que tuve hace unos años y que marcó profundamente mi manera de entender el miedo. Fui llamado a dar la unción de los enfermos a un hombre joven, de apenas 35 años que estaba muriendo de cáncer. Cuando llegué a su habitación, esperaba encontrar a alguien aterrorizado, desesperado, aferrado a la vida con todas sus fuerzas, pero lo que encontré fue completamente diferente. Encontré a un hombre en paz, sonriente incluso, rodeado de su familia, y cuando hablé con él, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, no le voy a mentir, tengo momentos de tristeza por dejar a mi esposa y a mis hijos, pero no tengo miedo. Viví toda mi vida con miedo a todo y ese miedo me robó mucho. Ahora que estoy frente a la muerte, finalmente entendí que no hay nada que temer porque voy a encontrarme con Dios. Y si Dios, que es amor, me está esperando, ¿qué podría darme miedo? Ese hombre, hermano, en sus últimos días encontró más vida, más libertad, más paz que la mayoría de las personas sanas que conozco. El miedo te hace vivir en un estado de contracción constante. Es como si estuvieras siempre encorvado, protegiéndote de golpes que no llegan, tensando todos tus músculos, anticipando peligros imaginarios. Y esa contracción es agotadora, te roba toda tu energía, te impide expandirte, crecer, florecer. La vida verdadera, en cambio, es expansión, es apertura, es estar dispuesto a ser vulnerable porque confías en que incluso si te lastiman, Dios te sostendrá y usará ese dolor para tu bien. Es poder decir, heme aquí, Señor, dispuesto a lo que sea, sin garantías, sin red de seguridad, simplemente confiando en ti. Y cuando llegas a ese punto, hermano, cuando realmente llegas ahí, descubres una libertad que no sabías que existía. Descubres que puedes perder todo y aún así estar bien, porque tu verdadero tesoro está en el cielo y nadie te lo puede quitar. Pero ¿cómo se vence el miedo concretamente? Primero, nombrándolo. Di en voz alta, tengo miedo a. No lo escondas, no finjas que no existe, reconócelo. Segundo, examínalo. La mayoría de los miedos, cuando los miras de frente, se revelan como tigres de papel, como gigantes que tienen pies de barro. Pregúntate qué es lo peor que podría pasar realmente. Y luego, ¿podría sobrevivir a eso con la ayuda de Dios? La respuesta casi siempre es sí. Tercero, y esto es lo más importante, reemplaza el miedo con fe. No es suficiente con identificar el miedo, necesitas llenarte activamente de la verdad de Dios. Lee su palabra, medita en sus promesas, recuerda las veces que te ha sostenido en el pasado. Y cuarto, actúa a pesar del miedo. No esperes a que el miedo desaparezca para moverte.
porque si esperas eso nunca harás nada. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar correctamente aunque tengas miedo. Es decir, sí tengo miedo, pero confío en Dios más de lo que le temo a esto. Hace un momento te hablé del miedo, ahora necesito hablarte de su consecuencia más devastadora, la parálisis. Porque el sufrimiento no solo viene de lo que nos pasa, sino también de lo que no hacemos por miedo a que nos pase algo. De los sueños que nunca perseguimos, de las palabras que nunca dijimos, de los riesgos que nunca tomamos, de la vida que nunca vivimos porque estábamos demasiado ocupados protegiéndonos de hipotéticos dolores futuros. Y al final, la vida que viviste a medias, la vida en la que siempre jugaste a lo seguro, produce un sufrimiento mucho más profundo que cualquier fracaso o rechazo que hubieras podido experimentar. Es el sufrimiento del qué hubiera pasado si, de las oportunidades perdidas, del potencial no realizado. Es morir sin haber vivido realmente. Y eso, hermano, es la tragedia más grande de todas. He visto esto tantas veces que me parte el alma. Personas que llegan a los 60, 70 años y cuando hablas con ellos en profundidad, descubres que llevan décadas viviendo una vida que no eligieron, que construyeron por miedo, por complacer a otros, por no decepcionar expectativas ajenas. Y hay una tristeza en sus ojos, una resignación amarga que es devastadora. Me dicen cosas como siempre quise ser artista, pero mis padres me dijeron que estudiara algo serio. O estuve enamorado de alguien, pero no me atreví a decirlo, y ahora llevo 30 años en un matrimonio sin amor. O tenía un sueño, pero era muy riesgoso, así que me conformé con la seguridad. Y yo los escucho con el corazón roto porque sé que una parte de ellos murió hace mucho tiempo, la parte que soñaba, que se atrevía, que estaba viva de verdad. ¿Sabes cuál es uno de los mayores arrepentimientos que escucho en los lechos de muerte? No es ojalá hubiera trabajado menos, aunque eso también lo dicen. Es ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Porque al final de todo, cuando estás frente a frente con tu mortalidad, se cae todo el disfraz, todas las pretensiones, todo el juego social, y quedas tú y la verdad de la vida que viviste o no viviste. Y en ese momento, hermano, ya no importa cuánto dinero tienes, qué tan exitoso fuiste según los estándares del mundo, cuánta gente vino a tu última fiesta de cumpleaños. Lo único que importa es, ¿fuiste fiel a quien Dios te llamó a ser? ¿Viviste con autenticidad, con coraje, con amor? ¿O pasaste tu única vida tratando de ser quien otros querían que fueras? La parálisis viene de valorar más la seguridad que la vida. Y mírame bien cuando te digo esto, la seguridad es una ilusión, no existe realmente. Puedes tener todo el dinero del mundo y morir mañana. Puedes estar en el trabajo más estable y que la empresa quiebre el mes que viene. Puedes evitar todos los riesgos y que una enfermedad te sorprenda sin aviso. La vida es inherentemente insegura, impredecible, incontrolable, y cuando finalmente aceptas esto, cuando dejas de gastar tu energía intentando construir una fortaleza de seguridad que nunca será prueba de todo, entonces te liberas para vivir de verdad. Para tomar los riesgos que vale la pena tomar, para perseguir los sueños que Dios puso en tu corazón, para decir las palabras que necesitan ser dichas, para amar sin garantías, para vivir con la intensidad y la plenitud que siempre estuvo disponible, pero que el miedo te impedía experimentar. Jesús fue muy claro en esto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No dijo he venido para que sobrevivan, no dijo he venido para que estén seguros, dijo vida en abundancia. Y esa vida abundante no es pasiva, no es segura, no es predecible. Es aventura, es riesgo, es fe en acción. Es el joven Samuel diciendo, habla Señor que tu siervo escucha sin saber qué le pedirá Dios. Es Abraham saliendo de su tierra sin saber a dónde va porque Dios se lo pide. Es María diciendo, hágase aunque eso podría costarle todo socialmente. Es Pedro saliendo de la barca para caminar sobre las aguas. La vida abundante siempre implica riesgo, siempre implica fe, siempre implica dar pasos sin tener todas las respuestas. Y sí, a veces te vas a caer, a veces te va a doler, pero ese dolor momentáneo es infinitamente preferible al dolor sordo y constante de una vida no vivida. Te voy a hacer una pregunta difícil y quiero que te la tomes muy en serio. Si supieras que te quedan exactamente 5 años de vida, ¿qué cambiarías hoy? ¿Seguirías en ese trabajo que odias pero que te da seguridad? ¿Seguirías callando esas palabras de amor o de perdón que necesitas decir? ¿Seguirías posponiendo ese sueño que llevas años guardando? ¿Seguirías viviendo para la aprobación de otros o empezarías finalmente a vivir para Dios y para ti mismo? Piénsalo bien, porque la verdad es que no sabes cuánto tiempo tienes. Ninguno de nosotros lo sabe. Y cada día que pasas en la parálisis, en el miedo, en la vida a medias,
es un día que nunca vas a recuperar. El reloj corre, hermano, y nadie te garantiza el mañana. Lo único que tienes con certeza es este momento presente, y puedes elegir vivirlo plenamente o puedes elegir seguir existiendo en esa zona gris entre la vida y la muerte que has llamado seguridad o prudencia, pero que en realidad es solo miedo disfrazado. Y aquí viene algo importante. Vivir plenamente no significa ser irresponsable o imprudente. No te estoy diciendo que abandones a tu familia, que renuncies a tu trabajo sin plan, que hagas locuras. Te estoy diciendo que dentro de tu realidad, dentro de tus responsabilidades legítimas, hay muchísimo más espacio para vivir del que estás usando. Estás viviendo en una celda diminuta dentro de una casa enorme, porque has confundido tus verdaderas limitaciones con tus miedos. Hay conversaciones que necesitas tener, relaciones que necesitas reparar o terminar, cambios que necesitas hacer, riesgos calculados que necesitas tomar, sueños que necesitas perseguir aunque sean pequeños pasos. La vida abundante no requiere que renuncies a todo y te vayas al Himalaya, requiere que empieces a vivir con intencionalidad, con autenticidad, con coraje, exactamente donde estás ahora. Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Pero por amor de Dios, empieza. Ahora vamos a abordar algo que está íntimamente relacionado con todo lo que hemos hablado y que es fundamental para dejar de sufrir, la gratitud. Y no me refiero a un agradecimiento superficial, a decir gracias educadamente. Me refiero a una actitud profunda de reconocimiento de las bendiciones que ya tienes, de las maravillas que te rodean, de la gracia que opera en tu vida constantemente aunque no la veas. Porque verás, el sufrimiento tiene mucho que ver con el enfoque, con dónde pones tu atención. Si te enfocas constantemente en lo que te falta, en lo que salió mal, en lo que perdiste, en lo que otros tienen y tú no, tu vida será un infierno de insatisfacción permanente, sin importar cuánto tengas objetivamente. Pero si entrenas tu mente para ver las bendiciones, para reconocer la gracia, para valorar lo que sí tienes, tu experiencia de la vida cambia radicalmente. He conocido personas que tenían todo lo que el mundo considera deseable y eran completamente miserables, y he conocido personas en circunstancias objetivamente difíciles que irradiaban una alegría contagiosa. ¿Cuál era la diferencia? La gratitud. Las personas miserables se enfocaban en el 10% que les faltaba o que estaba mal. Las personas alegres se enfocaban en el 90% que estaba bien y por lo cual podían dar gracias. Y no es que fueran ingenuos o que negaran los problemas reales, es que habían entrenado su corazón para ver primero las bendiciones. San Pablo, escribiendo desde una prisión, literalmente encadenado, escribió: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Nota que no dice da gracias por todo, dice da gracias en todo. Hay una diferencia crucial. No tienes que estar agradecido por el sufrimiento en sí, pero puedes estar agradecido en medio del sufrimiento por las gracias que aún existen. Permíteme darte un ejemplo muy personal. Cuando mi madre desarrolló Alzheimer, fue devastador para toda nuestra familia. Ver a esta mujer brillante, amorosa, llena de vida, ir desapareciendo poco a poco era un dolor casi insoportable. Y hubo momentos en que me revolcaba en la amargura, en la pregunta ¿por qué ella, Dios? ¿Por qué alguien tan bueno tiene que sufrir así? Pero un día, visitándola en el centro donde estaba, algo cambió en mí. Ella ya no me reconocía, no sabía quién era yo, pero cuando le tomé la mano y le sonreí, ella me devolvió la sonrisa. Y en ese momento pensé, podría enfocarme en todo lo que perdió, en la mujer que ya no está. O puedo agradecer que aunque su mente se fue, su capacidad de experimentar amor y calidez en el momento presente sigue intacta. Puedo agradecer los 40 años en que sí la tuve plena. Puedo agradecer que está siendo cuidada con dignidad. Puedo agradecer esta sonrisa en este momento. Y cuando hice ese cambio de enfoque, el sufrimiento no desapareció, pero se transformó en algo más llevadero, más redentor. La práctica de la gratitud no es un truco psicológico superficial, es una disciplina espiritual profunda. Es entrenar tu corazón para ver con los ojos de Dios, que ve posibilidades donde tú ves obstáculos, que ve bendiciones donde tú ves carencias, que ve oportunidades de crecimiento donde tú ves solo dolor. Y se practica, hermano, no es algo que sucede automáticamente. Requiere que cada día intencionalmente te detengas y reconozcas las bendiciones. Puede ser tan simple como al despertar decir: gracias, Señor, porque me diste otro día de vida, porque puedo respirar, porque puedo ver, porque tengo un techo sobre mi cabeza. Al comer, agradecer el alimento. Al terminar el día, repasar y encontrar 3 cosas por las cuales dar gracias, aunque sea algo tan pequeño como una sonrisa de un extraño o el canto de un pájaro.
Parece simplista, lo sé, pero te garantizo que si haces esto consistentemente durante un mes, tu vida interior será transformada. El antídoto para el resentimiento es la gratitud. El antídoto para el victimismo es la gratitud. El antídoto para la envidia es la gratitud. Porque cuando realmente reconoces y valoras lo que tienes, cuando ves tu vida como el regalo que es en vez de como el derecho que creías que era, todo cambia. Dejas de compararte con otros porque estás demasiado ocupado maravillándote de tu propia vida. Dejas de exigirle a Dios que te dé más porque estás agradecido por lo que ya te dio. Dejas de sentirte víctima del universo porque reconoces que incluso en medio de las dificultades hay gracias incontables que no mereciste pero que recibiste, y esta actitud de gratitud te abre a recibir aún más. Porque un corazón agradecido es un corazón abierto, y un corazón abierto es un corazón que puede recibir las bendiciones que Dios constantemente está derramando. Hay un pasaje del Evangelio que me fascina y que ilustra perfectamente esto. Jesús sana a 10 leprosos y solo uno regresa a dar gracias, solo uno. Y Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Los otros 9 dónde están? Y al que regresó le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Nota que todos fueron sanados físicamente, pero solo el que regresó a dar gracias recibió algo más profundo que la sanación física. Recibió la salvación completa, la plenitud, la relación restaurada con Dios. Los otros 9 obtuvieron el milagro, pero se perdieron el encuentro con el hacedor de milagros. ¿Y cuántas veces somos así nosotros? Recibiendo bendiciones constantemente, pero sin detenernos nunca a reconocerlas, a agradecer, a maravillarnos. Corriendo al próximo deseo, a la próxima necesidad, sin saborear lo que ya se nos dio. Es una forma de pobreza espiritual vivir en medio de la abundancia sin reconocerla. Entonces te invito a hacer un ejercicio conmigo ahora mismo donde sea que estés escuchando esto. Detente un momento y piensa, ¿qué tengo ahora mismo por lo cual debería estar profundamente agradecido pero que doy por sentado? Tu salud, aunque no sea perfecta, tu capacidad de ver, de oír, de caminar, tus seres queridos aunque tengan defectos, tu trabajo aunque no sea ideal, tu hogar aunque sea modesto, el aire que respiras, el agua que bebes, la belleza de la creación que te rodea, y más profundo aún, el hecho de que Dios te ama incondicionalmente, que Cristo murió por ti específicamente, que el Espíritu Santo habita en ti, que tienes la promesa de la vida eterna. Si pudieras realmente profundamente sentir gratitud por estas realidades, ¿cómo cambiaría tu experiencia de este momento, no? Cambiaría tus circunstancias externas, pero transformaría completamente tu mundo interior, y esa transformación interior es lo que te permite dejar de sufrir y comenzar a vivir. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta reflexión, y ahora necesito hablarte de algo que integra todo lo que hemos visto, el presente eterno. Porque verás, casi todo el sufrimiento del que hemos hablado tiene algo en común, vive o en el pasado o en el futuro. Sufres por lo que pasó o por lo que temes que pase, pero la vida real, la única vida que realmente existe, está sucediendo ahora, en este instante. El pasado ya no existe excepto como memoria en tu mente. El futuro tampoco existe excepto como proyección de tu imaginación. Lo único real es este momento presente. Y en este momento presente, si lo observas con honestidad, probablemente estás bien. Estás respirando, estás vivo, estás aquí. El sufrimiento viene cuando tu mente está en otro tiempo, cuando estás reviviendo lo que ya pasó o previviendo lo que aún no pasa. Jesús fue muy claro en esto: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta enseñanza es revolucionaria si realmente la entiendes. No está diciendo que no planees, que no seas prudente, está diciendo que no permitas que la preocupación por el mañana te robe la vida de hoy. Está diciendo que vivas plenamente en el único tiempo que realmente tienes, ahora. Y cuando vives así, cuando estás realmente presente en tu vida en vez de estar constantemente en tu cabeza, el sufrimiento disminuye dramáticamente. Porque en este momento, ahora mismo, probablemente no hay ninguna crisis real, hay paz disponible, hay belleza para ver, hay vida para vivir, pero te la pierdes porque estás demasiado ocupado recordando o anticipando. He aprendido esto en la práctica de la oración contemplativa. Cuando te sientas en silencio ante Dios, sin agenda, sin palabras, simplemente presente, descubres algo maravilloso, que Dios existe solo en el presente.
El yo soy que se reveló a Moisés no es yo fui ni yo seré, es presente puro, eternidad que toca cada momento. Y cuando tú entras en ese presente, cuando realmente estás aquí y ahora, te encuentras con Él. No en tus recuerdos del pasado, no en tus proyecciones del futuro, sino en la santidad de este instante que está sucediendo ahora. Los místicos de todas las tradiciones espirituales han descubierto esto, que el camino hacia Dios es el camino hacia el presente. Santa Teresa de Ávila hablaba de la presencia de Dios en el castillo interior, y ese castillo está siempre accesible en el ahora. El hermano Lorenzo practicaba la presencia de Dios mientras lavaba platos, es decir, estar totalmente presente en la tarea simple del momento en vez de perderse en pensamientos. Pero vivimos en una cultura que nos entrena para todo lo contrario, para estar constantemente dispersos, pensando en múltiples cosas, planeando el futuro, analizando el pasado, siempre en la cabeza y nunca en el cuerpo, nunca en el momento. Los teléfonos, las notificaciones constantes, la multitarea, todo esto nos saca del presente. Y luego nos preguntamos por qué estamos tan ansiosos, tan estresados, tan insatisfechos. Es porque no estamos viviendo realmente, estamos constantemente en tránsito mental entre lo que ya pasó y lo que podría pasar sin nunca llegar al único lugar donde la vida sucede de verdad. Y este no es solo un problema psicológico, es un problema espiritual profundo, porque estar fuera del presente es estar fuera de la realidad, y estar fuera de la realidad es estar lejos de Dios, que es la realidad última. Entonces, nosotros flotamos en un mar de posibilidades infinitas que paradójicamente nos paraliza, nos ahoga en opciones, nos esclaviza a la opinión de otros, nos condena a vivir comparando nuestra realidad con las mentiras perfectas de las redes sociales. Y en medio de todo esto, el alma grita, porque el alma fue creada para el infinito y la estamos alimentando con migajas de finitud. Hoy no vengo a darles fórmulas mágicas ni recetas instantáneas. Si están buscando eso, apaguen esto ahora y sigan buscando porque les van a vender humo. Yo vengo a compartirles algo más profundo, más real, más doloroso al principio, pero infinitamente más liberador. Vengo a compartirles 5 pasos que son camino de conversión, de sanación interior, de encuentro con la verdad de quiénes son ustedes y de quién es el Dios que los sostiene, incluso cuando sienten que caen al vacío. Estos pasos no son míos, son el fruto de siglos de sabiduría de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos que también lucharon contra la angustia, de las palabras mismas de Cristo que prometió: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Pero ojo, hermanos, Cristo no dijo que sería fácil, dijo que sería posible. Les pido que me acompañen hasta el final de este mensaje, porque lo que voy a compartirles puede cambiar radicalmente su vida. No les miento, algunos de estos pasos les van a doler, porque toda sanación profunda duele antes de aliviar. Van a tener que enfrentar verdades incómodas, van a tener que soltar cosas que pensaban que los protegían, pero que en realidad los estaban destruyendo. Van a tener que elegir entre seguir siendo víctimas de la ansiedad o convertirse en protagonistas de su propia liberación con la gracia de Dios. Pero si perseveran, si aceptan hacer este camino con honestidad y con fe, van a descubrir algo extraordinario. Que debajo de toda esa ansiedad, de todo ese miedo, de toda esa angustia, hay un tesoro esperando ser descubierto. Hay un yo verdadero, profundo, amado infinitamente por Dios, que ha estado gritando por ser escuchado. Respiren hondo, abramos juntos la primera puerta hacia la libertad interior. El primer paso para eliminar la ansiedad, hermanos, y escúchenme bien porque esto va a sacudir todo lo que creían saber, es aceptar que no tienen el control. Así de simple y así de devastador. La raíz más profunda de la ansiedad es la ilusión de control. Es pensar que todo depende de nosotros, que tenemos que prever cada escenario, que debemos tener respuesta para cada pregunta, solución para cada problema, plan para cada contingencia. Es vivir como si fuéramos dioses de nuestro propio universo, y cuando ese universo se tambalea, porque siempre se tambalea, caemos en el pánico. La ansiedad es el precio que pagamos por jugar a ser Dios. Es la factura que nos llega cuando pretendemos sostener el mundo sobre nuestros hombros, cuando olvidamos que ya hay alguien sosteniéndolo todo, incluidos nosotros. Miren, les voy a ser brutalmente honesto porque los amo y porque la verdad libera aunque duele. El 90% de las cosas que les quitan el sueño nunca van a suceder. Lean eso, 90%. Están sufriendo por futuros que solo existen en su imaginación.
lleguen con la gracia que Dios les dará en ese momento, no ahora. Basta cada día su propio afán, dijo Jesús. No dijo que no habría afanes. Dijo que cada día trae el suyo y que suficiente es. No nos pidió que cargáramos también con los afanes del mañana, del próximo mes, del próximo año. La ansiedad nos convence de que si dejamos de controlar todo se va a desmoronar. Es una mentira del infierno. La verdad es exactamente lo opuesto. Todo se está desmoronando precisamente porque están intentando controlarlo. Es como tratar de agarrar arena con el puño cerrado. Entre más fuerte aprietan, más escapa entre los dedos. Entre más tratan de controlar a sus hijos, más se alejan. Entre más intentan manipular el resultado de esa situación laboral, más se complica. Entre más planean obsesivamente el futuro, más se les escapa el labo presente, que es el único tiempo real que existe, el único tiempo en el que Dios actúa, el único tiempo en el que pueden experimentar paz. San Juan de la Cruz, ese gigante de la vida espiritual, lo expresó magistralmente: para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. La ansiedad es apego, hermanos. Es el aferramiento desesperado a resultados que no podemos garantizar, a seguridades que no existen, a certezas que son ilusión. Cuando tratamos de controlar todo, lo que realmente estamos haciendo es revelando nuestra falta de fe. Estamos diciendo con nuestras acciones, aunque no con nuestras palabras, que no confiamos en que Dios tenga el control, que no creemos verdaderamente que Él es bueno, que es poderoso, que cuida de nosotros. Y esto, hermanos, es lo que más me duele ver en las almas. Creyentes que van a misa cada domingo, que rezan el rosario, que se confiesan pero que viven como ateos prácticos. Porque el ateísmo práctico no es negar la existencia de Dios con la boca, es negarla con la vida. Es vivir como si todo dependiera exclusivamente de nosotros, es cargar solos con el peso del mundo cuando Cristo mismo nos invitó a compartir su yugo, que es suave, y su carga, que es ligera. Entonces, ¿cómo se hace este primer paso? ¿Cómo se suelta el control? No es algo que sucede de un día para otro, se los advierto. Es un proceso a veces doloroso, siempre liberador. Empieza con algo tan simple y tan difícil como esto. Cada vez que sientan la ansiedad subir, cada vez que el pecho se les cierre, cada vez que la mente empiece a disparar escenarios catastróficos, deténganse, respiren y díganle a Dios con total honestidad: Señor, no puedo con esto, no tengo el control, no sé qué va a pasar, estoy asustado y te entrego todo esto. Y aquí viene la parte crucial: entreguen de verdad. No es entrega falsa donde le dicen a Dios que confían, pero a los 5 minutos ya están otra vez tratando de resolverlo todo. No, entreguen y suelten. Imaginen que literalmente están sacando ese problema de su pecho, formando un paquete con él y poniéndolo en las manos de Cristo. Visualícenlo si es necesario. Y cada vez que su mente intente tomarlo de vuelta, y créanme que lo va a intentar 1000 veces, reconózcanlo: aquí estoy otra vez queriendo controlar. Señor, te lo vuelvo a entregar. Esta entrega no es pasividad. Ojo, no es irresponsabilidad. No significa que se sienten a esperar que Dios haga todo mientras ustedes no mueven un dedo. Significa que hacen lo que está en sus manos, lo que razonablemente pueden hacer hoy, y entregan el resultado. Hacen su trabajo con excelencia y entregan el resultado. Aman a sus hijos de la mejor manera posible y entregan el resultado. Cuidan su salud y entregan el resultado. Oran por esa persona y entregan el resultado. ¿Ven la diferencia? Responsabilidad sin ansiedad, acción sin obsesión, esfuerzo sin apego desesperado al resultado. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Hermanos, lean esto cada mañana si es necesario. Tatúenselo en el alma: todo se pasa, todo. El problema que hoy parece insuperable, pasará. El dolor que hoy parece eterno, pasará. La situación que hoy los tiene al borde del colapso, pasará. Lo único que permanece, lo único estable, lo único en lo que pueden anclar su paz, es Dios. Y Él no se muda. Mientras todo cambia vertiginosamente alrededor nuestro, Él permanece. Y si permanece Él y ustedes están en Él, entonces tienen la roca sobre la cual construir una vida que resiste cualquier tormenta. Hay algo más que necesito decirles sobre este primer paso de soltar el control, porque sé que muchos de ustedes están pensando: padre, pero es que tengo responsabilidades reales. Tengo una familia que depende de mí,
tengo un negocio que sostener, tengo deudas que pagar. ¿Cómo voy a soltar el control de todo eso? Escúchenme bien, soltar el control no significa abandonar las responsabilidades. Significa cambiar la actitud con la que las enfrentamos. Significa dejar de cargar el peso emocional de resultados que no podemos garantizar. Déjenme darles un ejemplo muy concreto. Un padre de familia viene a mí angustiado porque su hijo adolescente está tomando malas decisiones. Ha hablado con él 1000 veces, ha puesto límites, ha buscado ayuda profesional, ha orado, ha hecho todo lo que está en sus manos, pero el muchacho sigue en su camino destructivo. Este padre no puede dormir. Revisa constantemente el celular del hijo, lo persigue, lo controla y la relación se deteriora cada vez más. ¿Qué le digo a este padre? Que ha confundido amor con control, que su hijo tiene libre albedrío, que es un don de Dios y que ningún ser humano, ni siquiera los padres más devotos, puede anular ese libre albedrío. Que debe seguir siendo un padre presente, amoroso, que pone límites sanos, pero que tiene que entregar a ese hijo a Dios, literalmente. Visualizar que lo pone en los brazos de la Virgen María y decir, Señora, yo no puedo salvarlo, pero tú sí puedes alcanzarlo donde yo no llego. Y cuando lo hace, cuando verdaderamente entrega, algo hermoso sucede. El padre recupera su paz. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando el padre suelta ese control obsesivo, el hijo comienza a cambiar. Porque ya no hay esa energía de desesperación que el muchacho estaba resistiendo. Ahora hay paz, hay amor sin condiciones, hay confianza en Dios. O piensen en alguien que está buscando empleo desesperadamente. Envía currículums todos los días, va a entrevistas, hace networking, hace todo lo correcto, pero la ansiedad lo devora. No puede disfrutar un momento porque está obsesionado con conseguir ese trabajo. Revisa el correo cada 5 minutos, no puede concentrarse en nada más. Su familia sufre porque él está constantemente irritable, ausente emocionalmente. ¿Qué debe hacer esta persona? Seguir buscando empleo, por supuesto, pero entregar el resultado. Cada mañana, antes de comenzar las búsquedas del día, orar. Señor, voy a hacer mi parte, voy a buscar con diligencia, pero el resultado es tuyo. Si ese trabajo es para mí, será mío. Si no lo es, confío en que tienes algo mejor. Ayúdame a estar en paz. Y luego, cuando termine su jornada de búsqueda, cerrar la computadora y vivir. Estar presente con su familia. Disfrutar la cena. Dormir tranquilo sabiendo que hizo lo que podía hacer hoy. ¿Ven la diferencia? No es irresponsabilidad, es sabiduría, es madurez espiritual. Es vivir en la tensión paradójica de hacer todo lo que podemos mientras confiamos en que Dios hará lo que nosotros no podemos. Les voy a confesar algo personal, hermanos. Hubo una época en mi vida sacerdotal donde yo también caí en esta trampa del control. Tenía tantos proyectos en la parroquia, tantas personas que atender, tantas necesidades que cubrir, y pensaba que todo dependía de mí. Si yo no estaba ahí, si yo no lo hacía, las cosas se iban a caer. Me levantaba exhausto y me acostaba más exhausto aún. Mi oración se convirtió en una lista de pendientes que le recitaba a Dios. Dejé de disfrutar el ministerio. Empecé a tener síntomas físicos: insomnio, problemas digestivos, irritabilidad, hasta que un día, durante una adoración nocturna donde casi me quedo dormido de puro agotamiento, escuché en mi corazón, no con los oídos, sino con esa claridad interior que solo Dios puede dar: Ángel, esta es mi iglesia, no la tuya. Yo la construyo, tú solo eres instrumento. Suelta. Y yo